Buenos días. Hoy vamos a ver algunos de los conceptos fundamentales para poder luego transitar lo que es la materia de tecnología de los materiales. Algunas propiedades importantes de los sólidos, que es básicamente cuando hablamos de materiales es lo que vamos a estudiar, son materiales en estado sólido. Las propiedades de estos sólidos dependen de la disposición geométrica de los átomos y de las interacciones de esos átomos y esas moléculas. O sea, en esta materia nosotros vamos a poder hacer la conexión de todo lo que estuvimos viendo a nivel microscópico, de qué pasa a nivel atómico, qué pasa con los electrones, los neutrones y con todo eso, qué tiene que ver todo eso, todo ese universo microscópico con las propiedades macroscópicas de los materiales, digamos, sería una posibilidad de poder conectar los dos mundos. Así que por eso vamos a hacer un breve repaso de cómo es esta estructura para tenerlo bien presente. Y también les quiero introducir algunos conceptos, algunas formas de ver las cosas que tal vez viendo el dato abstracto o el número uno no se pone a pensar en qué significa y está bueno visualizarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de un átomo, este es el modelo más conocido, y básicamente los átomos son esta aglomeración de neutrones y protones, que son las partículas que contienen masa, que están en el núcleo del átomo. Los protones además tienen carga, los neutrones son neutros, que están rodeados por una nube electrónica. Pero generalmente nosotros lo hemos visto representado como se encuentra aquí a la izquierda, con más o menos un núcleo de un tamaño un poquitito menor que el resto del átomo, todo de tamaños parecidos. Sin embargo, la concentración de la masa en los átomos es terrible, a tal punto que si nosotros tomáramos un átomo y agrandáramos el átomo hay distintos tipos de comparaciones que se han hecho en función de qué átomo se tome, ¿no? Porque no todos tienen el mismo tamaño. Pero tomemos un átomo promedio y lo agrandamos al tamaño de una iglesia o de un estadio de fútbol. El núcleo, en donde está absolutamente el 99,999% de la masa, va a tener el tamaño de una mosca, ¿sí? Para que tengamos una dimensión. El resto va a haber algunos electrones mucho más pequeños que una mosca, que no van a ser ni del tamaño del ojo de la mosca, dando vuelta por alrededor, por entre las gradas caóticamente, y en el medio el más absoluto vacío. Yo ya llevaba varios años de recibida hasta que me lo hicieron visualizar de esta forma. O sea, básicamente cuando nosotros hablamos de que estamos en contacto unos con otros, en realidad, bueno, hay cuestiones filosóficas para ponerse a pensar, pero cuánto contacto realmente hay ahí si es casi todo vacío, ¿no? Pero bueno, vamos a otros temas que nos interesan. El otro punto es el tema de las energías de enlace. Vamos a hacer una breve simulación, un modelo, digamos, tomando un caso de dos átomos solamente. Después esto lo vamos a poder extrapolar al resto. Pero si tenemos dos átomos, esos átomos están formados, como dijimos, por cargas positivas en su núcleo, y si es un átomo neutro va a tener la misma cantidad de cargas negativas alrededor, en sus orbitales. Si tomamos dos átomos, por las leyes de Coulomb, nosotros sabemos que las cargas positivas del núcleo de uno se van a atraer con las negativas de los orbitales del otro, a su vez sus núcleos se van a repeler y los orbitales también. En principio uno pensaría que la naturaleza de las fuerzas es, como es la misma, tanto las fuerzas de atracción como de repulsión son fuerzas eléctricas, uno pensaría que las fuerzas son iguales. Sin embargo, como el núcleo está de alguna manera fijo y los electrones en los orbitales tienen cierta capacidad de reacomodamiento, cuando esos átomos,
se acercan unos a otros, esos electrones se pueden reacomodar un poquito, haciendo que lo que sería la curva natural, la curva normal de suponiendo dos cargas puntuales que se repelen, nos daría una fuerza, o que se atraen, perdón, que nos daría una fuerza de menos A sobre R cuadrado, pensando que R es la distancia entre los núcleos y A es una constante de proporcionalidad, nos va a dar una fuerza como la que se ve aquí en esta ecuación de abajo, la de repulsión, debida a este reacomodamiento de los átomos, con distintos factoriales de R, que en realidad, como vemos acá, es una curva bastante parecida. Veamos que la fuerza de atracción responde a lo que sería esta curva 1 sobre x cuadrado, digamos, en la forma que todos conocemos, y esta en roja, que es la repulsiva, vemos que es bastante parecida, que a la larga también se hace asintótica, pero aquí en esta zona, que es la parte que nos interesa ahora, es levemente diferente. Esa pequeña diferencia va a hacer que cuando nosotros querramos ver cuáles son las fuerzas netas que están actuando sobre esos dos átomos, y hacemos la suma, digamos, de las fuerzas atractivas menos las repulsivas, no vamos a tener una fuerza neta que nos dé 0 en toda la distancia. Si vamos a tener que cuando las distancias son suficientemente grandes, la fuerza es prácticamente 0, como ya lo sabemos, y vamos a ver que, sin embargo, en la medida que nosotros queremos acercar estos dos átomos más allá de esta distancia R0 que está aquí marcada, la fuerza neta va a crecer cada vez más, porque ahí crece muchísimo más rápido una que la otra, ¿sí? Este R0 es precisamente lo que después nosotros, los humanos, vamos a definir que lo llamamos el radio atómico, ¿sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque radio habla de un cuerpo esférico. Los átomos no son esferas. Que hablemos de los átomos como esferas y con determinados radios es porque estamos haciendo un modelo. Los estamos considerando como si fueran esferas porque a los fines prácticos se comportan igual que si lo fueran. ¿Por qué? Porque esta fuerza neta que aparece aquí cuando nosotros estos dos átomos los queremos juntar más allá de esta distancia de R0 es tan grande que prácticamente lo podemos considerar como una barrera impenetrable. Entonces va a ser lo mismo que si tuviéramos dos pelotitas de acero, supongamos, y obviamente vamos a llegar a un límite que va a ser en la distancia de 2 radios, como se ve acá. Otra forma de ver esto es si nosotros integramos la curva de arriba, o sea, integramos la fuerza con respecto a la distancia, lo que vamos a estar obteniendo, si se recuerdan algo de matemática, va a ser una energía, ¿sí? Una energía potencial. En el caso anterior veíamos que precisamente los dos átomos se iban a encontrar en equilibrio a esta distancia de R0, que era cuando la fuerza neta se hacía 0. Lógicamente, ¿no? Es la distancia de equilibrio porque la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos es 0. Ahora, si nosotros integramos esas curvas, vamos a tener, esta es la energía de repulsión, la roja, la azul es la energía de atracción, y vamos a tener acá una energía neta. Esta es la curva de la energía neta y cómo varía. Hacia la derecha es cuando los átomos se separan, que vemos que va decreciendo acercándose a 0 y que es una energía de atracción, o sea, se atraen cada vez menos cuanto más lejos están, y vemos que desde el radio R0 para el otro lado, en realidad no cambia de signo, no es que pasa por un 0, sino que lo que tenemos en ese punto es un mínimo de energía, o sea, la energía mínima. Eso es lo que en la naturaleza nosotros interpretamos o lo que sucede, digamos, cuando las cosas están en estado de equilibrio. Se encuentran en estado de equilibrio cuando la energía es mínima. Si es un mínimo parcial, un mínimo local, son, digamos, equilibrios
la palabra, digamos, equilibrios no tan estables, son metaestables, pero en definitiva esta sería una situación de equilibrio para la naturaleza, una energía potencial mínima. Son dos formas de ver lo mismo. Y además, esta energía E0 lo podemos visualizar directamente como la energía del enlace, ¿sí? Que depende, ¿de qué depende? De las fuerzas. ¿Y las fuerzas de atracción de qué dependen? De las cargas y de las distancias de los átomos. O sea, solamente depende del tipo de enlace que tengan los átomos, el nivel de la energía y la cantidad de cargas que tengan esos átomos, la energía del enlace que se va a dar entre esos dos átomos. Sería la energía necesaria para separar estos dos átomos una distancia infinita. Perdón, volviendo a lo anterior, como vemos, en la medida que nosotros, estas son distancias atómicas, ¿sí? Fíjense cómo se acerca a cero en la medida que uno se acerca. Si uno toma esos dos átomos, los separa 1 centímetro, para un átomo una distancia de 1 centímetro es tan grande que es infinita, ¿sí? No perdamos la dimensión de las cosas. El tratamiento que dimos recién, como dijimos, corresponde a esta situación ideal en la que hablamos de solamente dos átomos, que es una situación completamente irreal, pero nos sirve porque facilita el estudio y lo único que tenemos que hacer en los materiales reales es considerar que estas interacciones se dan con muchos átomos que originan estas fuerzas y energías. Y cada una de esas fuerzas será un vector más, ¿sí? Que se suma y se puede asociar una energía E0 a cada átomo. La magnitud de esta energía de enlace y la forma de la gráfica de la energía frente a la separación interatómica varía de un material a otro y ambas variables dependen del tipo de enlace. Además, la energía de enlace está íntimamente relacionada con la temperatura de fusión. Nosotros sabemos que los materiales que tienen una temperatura de fusión muy alta es porque tienen una energía de enlace muy grande, como por ejemplo el titanio. Y por otro lado el plomo, pensando en metales, tiene una temperatura de fusión muy baja y la energía de enlace es también muy baja. Y a su vez, en los distintos estados de la materia también tenemos una diferencia entre estas energías. En los sólidos la energía de enlace es cuando es realmente mayor, obviamente, cuesta más energía poder separar estos átomos, una distancia infinita, o llamémosla grande directamente. En los líquidos estamos en una situación intermedia y en los gases la energía de enlace es tan baja que son realmente muy bajas las energías. La energía de enlace, la diferencia de la energía de enlace entre sólidos y líquidos, cabe aclarar que es muy poca. La energía de enlace a nivel gaseoso es muy bajita, pero la de los sólidos y los líquidos se parecen. Eso nos da una idea de que en realidad el estado líquido y el sólido se parecen mucho más entre sí que con el estado gaseoso. No es que son tres cosas completamente separadas. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Recordemos que estos enlaces de los que hablamos, estos enlaces interatómicos entre los átomos, dicho sea de paso, los enlaces pueden ser de tres tipos: iónicos, covalentes y metálicos. Los primeros dos, el iónico y el covalente, recordemos, se trataba de una situación en la que los átomos, mediante el acto de compartir de alguna forma o ceder o ganar electrones, buscan adquirir la configuración electrónica del gas inerte. ¿Para qué? Para justamente estar en un estado de equilibrio, el de mínima energía. Siempre todas las situaciones
las reacciones que vamos a ver y el comportamiento en general de los materiales va a estar siempre motivado por esta búsqueda incansable en la naturaleza de llegar a un estado de energía menor a aquel en el que se encuentra. Entonces recordemos, en el estado covalente los electrones valían para los dos átomos, de ahí el covalente, esta situación en la que se comparten átomos. En el iónico se ceden, no se ganan, y el metálico, bueno, era un caso aparte en el que se compartían. El enlace iónico se da entre metales y no metales, y obviamente con esto de que unos tienen que ceder y otros tienen que ganar, es un enlace que se va a ver favorecido para que se dé entre los átomos de los grupos 1 y 2, 3 a veces, con los del 6 y 7, y a veces del 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen que hacer tanto cambio los átomos para hacer negocio. O sea, los átomos de este grupo solamente tienen que perder un electrón y ya con eso se encuentran en la situación, en la configuración electrónica del gas inerte del nivel anterior. Por otro lado, los que están acá en el grupo 7 solamente tienen que ganar un electrón. Entonces, obviamente, la atracción, la tendencia a reaccionar entre todos estos, flúor, cloro, bromo, va a ser muy grande con respecto a cualquiera de estos que están acá, litio, sodio, potasio. Lo mismo con los del grupo 6 y el grupo 2. En el enlace iónico, obviamente también actúan las fuerzas de Coulomb. Es un enlace no direccional, porque simplemente lo que sucede es que al un átomo perder un electrón, queda cargado positivamente, que se lo cede al átomo que está al lado, que queda cargado negativamente, y entonces ahí tenemos dos iones cargados que se van a atraer. Y esa fuerza de atracción, si nosotros lo movemos, no está relacionada por dónde está el electrón, sino que, por ejemplo, este átomo de sodio que está aquí ejerce exactamente la misma fuerza de atracción hacia todos los cloros que estén en cualquier lado en esta esfera que podemos imaginar alrededor de ese sodio. En su campo de acción, ¿sí? No va a ser solamente en esta dirección como la flechita está indicada. Si el cloro estuviera acá o arriba, siempre la fuerza depende solamente de la distancia y no de en qué dirección se encuentra. Este enlace es el predominante en los cerámicos, aunque en los cerámicos también se da el covalente, y tiene energías de enlace entre 600 y 1500 kilojoules por mol. O sea que es un enlace que requiere, si nosotros queremos romperlo, muchísima energía. Digamos, lo cual es lógico si les digo que es el enlace predominante en los cerámicos. Y requiere, por ende, altas temperaturas de fusión. Los materiales iónicos, por ende, se caracterizan por su dureza, por su fragilidad y por ser aislantes térmicos y eléctricos. Por su dureza, por esto que les decía de la fuerza del enlace. Su fragilidad lo vamos a ver un poquito más cuando estudiamos cerámicos, con esto de qué pasa, cuál es la posibilidad, las capacidades de movimiento o de deformación plástica que tienen unos planos de átomos con respecto a otros. Y que sean aislantes térmicos y eléctricos tiene que ver con que el electrón que perdió el sodio se vino acá, se vino al cloro y no está disponible para estar transmitiendo su carga a través del material. Está anclado ahí, es prácticamente como si ahora formara parte, de hecho es así, ahora forma parte del cloro. El cloro que ahora adquirió la configuración electrónica del argón. Entonces, digamos, la naturaleza piensa que ahí tiene un átomo de argón con una carga eléctrica, pero ¿dónde estamos acá? Pero ese electrón ya no está más disponible para transmitir ninguna fuerza eléctrica y, bueno, tampoco se pueden dar los fenómenos de conductividad térmica.
El enlace covalente, dijimos, es en el que los átomos comparten por lo menos un electrón. El electrón pasa a ser de ambos átomos y este enlace sí es direccional, porque existe entre esos átomos específicos y en la dirección que hay en la que lo compartieron. Por ejemplo, en este caso, este sería el CH4, el metano, la direccionalidad está dada a través de justamente la línea, digamos, entre la cual están compartidos esos electrones. Y las moléculas van a tener además esta forma tan definida. Y el carbón no va a estar ejerciendo, si pasara otro hidrógeno por acá, por ejemplo, para acá arriba, el carbón ya no va a ejercer una fuerza de atracción hasta un quinto hidrógeno, porque la interacción es con este, con este, con este y con este, a través de los cuales tiene sus 4 electrones compartidos. Un átomo que tenga un número n de electrones de valencia puede enlazarse covalentemente como máximo con 8 menos n átomos. Porque a lo que busca, recordemos, es llegar a esto de los 8 electrones en el último nivel, que es la configuración del gas inerte. Excepto para el helio, que su configuración estable es 2, todo el resto tienen 8 electrones en el último nivel. Los enlaces covalentes pueden ser muy fuertes, como el diamante, que tiene una temperatura de fusión de 3550 grados, o muy débiles, como el bismuto, que tiene una de 270. Es un enlace característico de los polímeros, en la que son básicamente átomos de carbono enlazados covalentemente. Este tipo de enlace es muy común en el carbono, típicamente, en el silicio, germanio, digamos, entre estos que están acá, sobre todo estos que están en el 4, que están ahí a mitad de camino. ¿Qué hacen? Pierden, ganan, como que tienen que gastar muchísima energía o tener, digamos, sería costoso para la naturaleza decir, bueno, necesito 4 electrones o necesito perder 4 electrones para llegar al 8. Entonces se da esta situación de que directamente los comparten. El enlace metálico, a diferencia de estos, se da en los metales que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia y, bueno, como ya les han comentado, es un enlace en el que los átomos hacen como una especie de bolsa común de electrones, en la que los electrones ya no pertenecen a ninguno de esos átomos, sino que están alrededor de todos, digamos, sin estar enlazado con ninguno en particular. Es un enlace no direccional, puede ser fuerte o débil, ¿sí? Para el mercurio es de 68 kJ por mol, recordemos que el mercurio a temperatura ambiente es líquido, o puede ser muchísimo mayor como el tungsteno, que es de 859 kJ por mol y que tiene una temperatura de fusión de 3410 grados. El mercurio funde a menos 30. Vale la pena comparar con los 1500 grados de los enlaces que podían llegar a obtenerse con otros tipos de enlaces. Sí, debido a los electrones libres, son buenos conductores de la electricidad y del calor. Se da con estos materiales de aquí. Aquí tenemos una tablita para resumir, ¿sí? En función del material, cuál es el enlace predominante. En los metales, obviamente el metálico, en los polímeros el covalente y en los cerámicos se puede dar iónico, sobre todo, y también bastante se da el enlace covalente. También existen los enlaces secundarios de Van der Waals que son muchísimo menos fuertes que los primarios, muchísima diferencia, estamos hablando de enlaces del orden de los 10 kJ por mol, pero sí explican la interacción entre las moléculas, ¿sí? Que en realidad son interacciones entre los átomos de distintas moléculas.
se evidencia en los gases inertes o en moléculas con unidades covalentes, sobre todo. Y existen